Good morning, students. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante, el cual es el pasado simple o el past simple. En este tiempo se utiliza para las acciones que fueron representadas en el pasado. Para conjugar una oración en este tiempo verbal es necesario hacer el uso de los verbos regulares y los verbos irregulares, los regular verbs y los irregular verbs. También debemos reconocer el verbo en tiempo pasado simple, el cual lleva la terminación ed, como por ejemplo, encontramos el verbo aceptar, el cual en inglés es accept, y se le agrega la terminación ed para que sea pasado simple. También encontramos otro verbo que es crash, el cual es tocar y se le agrega la terminación ed. Muy bien. Estos verbos son verbos regulares. También encontramos los verbos irregulares que poseen una forma pasada diferente. Estos verbos no tienen ninguna regla. La única forma de reconocerlos es a través de la memoria. A continuación vamos a desarrollar una serie de oraciones en pasado simple. Encontramos las oraciones en afirmativo. Su estructura depende de un sujeto, muy bien, un verbo en pasado en el cual lleva la terminación ed y el complemento. Entonces vamos a hacer una oración en afirmativo. Yo visité a mi familia el verano pasado. Vamos a hacerla en afirmativo. Entonces tenemos el sujeto que es yo, que sería I, el verbo, que es, ¿cómo es el verbo de visitar? Muy bien, visit, pero vamos a pasarlo a pasado. Agregamos ed, muy bien, y por último el complemento. My family in the last summer. Muy bien. I visit my family in the last summer. Yo visité a mi familia el verano pasado. Entonces tenemos el sujeto que es I. Tenemos el verbo en pasado que es visit, en donde se agrega la terminación ed. Tenemos el complemento que es my family in the last summer. Muy bien. Vamos a hacer otra oración en afirmativo. Él cambió de su trabajo. Vamos a hacer esta oración. Entonces sería, el sujeto sería he, muy bien. Vamos a pasarla en verbo al pasado. ¿Cómo es cambiar? Muy bien. Chance, muy bien. Pero vamos a agregar ed para pasarla a pasado. Y por último, agregamos el complemento his job. Muy bien. Entonces sería, el sujeto sería he, muy bien. El verbo es chance y le agregamos la terminación ed que lo convierte en pasado y por último el complemento que es his job. Muy bien. Entonces tenemos, él cambió su trabajo. Tenemos el sujeto, un verbo en pasado y el complemento. Ahora desarrollaremos una oración en negativo. Entonces su estructura es el sujeto, muy bien, agregamos el did más el not, pero podemos hacerla de forma corta, entonces podemos escribir did not, agregamos el verbo principal, que es el verbo en su forma inicial, no cambia su forma, y el complemento. Ahora desarrollaremos una oración. Ella no pasó el examen. ¿Cómo quedaría esta oración? Entonces quedaría she, agregamos el did not,
Agregamos el verbo principal, no cambia, que es ¿cómo es el verbo de pasar? Pass, muy bien. Y el complemento que sería to, de, muy bien. Exam, muy bien. Entonces, ¿qué haría? She did not pass the exam. Entonces, tenemos el sujeto que es she, se agrega el did not, tenemos el verbo normal en infinitivo, ya que no cambia nada, sigue su forma normal, y por último, tenemos el complemento. ¿Por qué el verbo queda en su forma normal, en su forma infinitiva? Porque como tenemos el auxiliar did not, esto ya pasa a pasado y entonces el verbo queda en su forma normal. Vamos a hacer otra oración negativa. Camilo no limpió cuarto. Entonces, esta oración quedaría de la siguiente manera. El sujeto, que sería Camilo, se agrega el did not, se agrega el verbo principal, que sería clean, muy bien, y por último se agrega el complemento, his room, muy bien. Entonces sería el sujeto, que sería Camilo, agregamos el did not, agregamos el verbo principal, el cual no cambia, y por último tenemos el complemento, his room. Quedaría, Camilo no limpió su cuarto. Camilo did not clean his room. Muy bien, ahora vamos a hacer una oración en interrogativo. Bueno, su estructura empieza por el auxiliar did. Siempre va a iniciar en la oración el auxiliar did. Después tenemos el sujeto, tenemos el verbo principal, otra vez no cambia, y por último tenemos el complemento. Entonces vamos a hacer una oración en interrogativo. ¿Fuiste al teatro? Entonces sería did, el sujeto, que sería tú, porque está diciendo, ¿fuiste tú al teatro? El sujeto you, el verbo principal, que es, ¿cuál es el verbo de ir? Muy bien, go, no cambia, queda su forma normal, y por último, el complemento, to, de, teatro. Muy bien, entonces, quedó, did you go to the theatre? Muy bien, ¿fuiste al teatro? Muy bien, entonces tenemos el did, el auxiliar did, después tenemos el sujeto, que es el subject, que es you, muy bien, tenemos el verbo principal, que es go, no cambia, queda su forma normal, y por último tenemos el complemento. Muy bien, excelente. Ahora vamos a hacer la última oración. Él visitó el zoológico. Entonces, ¿qué haría? Agregamos el did, muy bien. Después agregamos el sujeto he, agregamos el verbo visitar en su forma normal, visit, y por último se agrega el complemento de so. Muy bien. Entonces, la oración, ¿qué haría? El did, se agrega el sujeto, que es el he, después se agrega el verbo principal, el verbo normal, el verbo infinitivo, que es visit, y por último el complemento, que es the zoo. Muy bien. Entonces, él visitó el zoológico. Did he visit the zoo? Entonces, tenemos que tener muy importante estas tres formas de poder desarrollar el pasado simple. Ahora vamos a hacer una serie de ejercicios. Espero que les haya gustado mucho y que hayan prestado la atención necesaria. Muchas gracias.